Sí, hola, hola. ¿Cómo están? Disculpas porque estamos tarde. Esta mañana salí a hacer ejercicio, a hacer algunas visitas aquí en Torreón, en México, y no se nos pasó el tiempo, pero aquí estoy. Lista, comprometida. Y seguimos usando la guitarra como esa metáfora que nos va como vamos a entender desde esta metáfora por qué es importante o cuáles son esas señales o síntomas que empezamos a desarrollar cuando nos conectamos con el placer, cuando integramos el placer a nuestra vida. Iniciamos esta serie. Hola, hola a todos. Escríbenos de dónde nos saludas. Eso. ¿Y qué pasa cuando tú algo que te gusta empiezas a experimentarlo todos los días? O algo que tú crees que es de mucho bienestar para ti. Cuando has ampliado el concepto, en este caso del placer, a tu vida. Hola Clemen, hola Sandra Divisa. Si crees que el tema del placer, de la sexualidad consciente, de la sexualidad somática y el tantra les interesa, no sé si me escuchan, aquí tengo el micrófono. Me dicen si me escuchan, por favor. Entonces, si lo ves y te interesa este tema, escribe dónde nos saludas. Vamos a hablar hoy qué pasa en mi vida cuando integro el placer. Ya vimos qué pasa en nuestra vida cuando no tenemos integrado el placer. ¿Qué pasa en tu vida cuando no integras el placer? Primero, lo supergenitalizamos. Eso quiere decir que creemos que el placer o tenemos mucha más conciencia de él solamente a través de nuestros genitales. No quiere decir que eso sea ni malo ni bueno, sino que es como si tú tuvieras todo un terreno para vivir, para sembrar, para disfrutar, y solamente te quedas viviendo en 1 metro cuadrado y el resto de tu territorio ni siembras, ni lo disfrutas, ni lo caminas, ni nada. Eso mismo pasa, ¿vale? Empezamos a necesitar mucho más. ¿Qué pasa cuando estamos desconectados con el placer? Y los síntomas a nivel somático, a nivel corporal. Empezamos a creer que el placer está fuera de nosotros. Entonces nos volvemos exigentes, demandantes. Empezamos también esta semana a hablar de las heridas, se empieza a salir la herida del rechazo, del abandono, de la traición, que son esas heridas sexuales que se van desarrollando cuando nosotros estamos desconectados con esa capacidad que, como humanos, gracias Clemen, gracias Sandra, por humanos, gracias Rita, que estamos hechos para sentir la vida a través de nuestro cuerpo, ¿vale? De vivir en el presente a través de nuestro cuerpo. Empezamos a creer que siempre vamos a desconectarnos de nuestro cuerpo. Entonces eso es otra de los síntomas, de las señales que nosotros podemos tener. Voy a estar aquí hablando por los dos pantallas, por Instagram y por nuestra página de Facebook, ¿vale? También esto va a estar también en YouTube, por si después quieren verlo. Y la idea es que vamos a tener estos en vivos porque vamos a hablar sobre el placer sexual, y lo importante que no es suficiente para tener una conexión con la integralidad, pero como somos una sociedad que el placer le hemos dado una connotación tan negativa, necesitamos integrarlo y después ir evolucionando en ese autoconocimiento, ¿vale? Son cosas muy simples, muy sencillas, pero que debemos preguntarnos por qué durante tantos años nos han satanizado y nos han prohibido sentir placer con nuestro cuerpo. Nos han prohibido tener la capacidad de conocerlo a nivel de sus sensaciones, de conocerlo súper bien a nivel de las emociones, a nivel de la interacción que tenemos con el otro y con todos nuestros contextos en todos los niveles.
Entonces, estoy hablando de los síntomas. Dime si tú, escribe allí, incluso si estás escuchando este video después, vamos a estar todos los días a esta hora y también en algunas noches vamos a tener entrevistas, ¿vale? Y si de pronto a la 1 no puedo hacer el en vivo, entonces lo hago por la tarde o por la noche, pero aquí vamos a estar todos los días. Esto queda grabado para que tú lo puedas mirar. Van a ser cortos, de menos de por ahí media horita, para que tengamos tiempo de hablar, de conversar, que tengas esa información, que estés curioso. Cuéntame y escribe de qué estás curioso respecto a la sexualidad. Si has pensado, por ejemplo, en que los seres humanos tenemos diferentes tipos, según un cuestionario de un investigador, de conectarnos con el sexo, ¿vale? Y entonces hoy estamos hablando qué pasa cuando nosotros integramos el placer, cuando dejamos de sentir incomodidad cuando nos tocamos, cuando dejamos de sentir pena para hablar de lo que sentimos, cuando dejamos de sentir que nos van a rechazar porque ponemos límites, cuando vamos a sentir que sí merecemos ese placer y que sí estamos abiertos o abiertas a recibirlo, cuando empezamos a volvernos responsables del placer. Cuéntame tú, ¿te consideras responsable de tu placer? ¿O simplemente estás esperando que otro venga y te conecte con el disfrute? ¿Cuánto placer eres capaz de sentir solo o sola? ¿Cuánto placer eres capaz de sostener en tu cuerpo? Y esto se mide de una forma muy sencilla. Cuando te tocas a ti mismo, ¿cuánto tiempo estás atento o atenta a ese acto? ¿Cuán consciente estás de las sensaciones? Si tú dices que tienes orgasmos bostezo o que cuando te tocas eso con un juguete en 2-3 minutos, imagínate lo pobre de esa experiencia, porque nuestro cuerpo está hecho para sostener por gran cantidad y por largo tiempo nuestra bioenergía, que realmente la experimentación de los efectos que pasa en nuestro cuerpo cuando somos capaces no solamente de cultivar, ser consciente, de expandir y de observar todos los cambios en muchos niveles que suceden, no solamente la parte física, sino en niveles emocionales, en patrones mentales y así en los cuerpos sutiles. Y esto no lo digo porque yo lo leí, sino porque yo lo comprobé conmigo. Y no es que te vas a volver perfecto y no es lo último, porque a través de ese conocimiento de tu sexualidad del placer puedes empezar a ser más consciente de otros aspectos emocionales, psicológicos, sistémicos, y te vuelves mucho más sensible a reconocerte. Imagínese el regalo, por eso no lo han negado. Porque cuando somos muy sensibles, cuando podemos percibir toda la información que está en nuestro ADN, que está en nuestro sistema, lo que estamos percibiendo constantemente, que eso se llama sensibilidad somática, la profundidad de las sensaciones, qué elementos están allí, pues tú te vas a volver mucho más delicado, delicada, más empático contigo y con los demás. Entonces, imagínense toda esta cantidad de regalos que nos da la vida a través de esa conexión con el placer y con la conexión con la conciencia de la integralidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a autogestionar tu placer? A hablar de una forma más tranquila, sin tanto drama, sin sentir que tienes que llegar a una expectativa, sin sentir que tienes que entregártelo o darle placer o estar tan pendiente del placer del otro. Y eso no quiere decir que tú te vas a desconectar. Quiere decir que desde esa independencia nos vamos a relacionar a través de una comunicación silenciosa o de una comunicación expresiva, con una comunicación a través del sonido, de las miradas, de los toques, del lenguaje corporal, a irnos guiando en ese disfrute y a ir percibiendo qué es lo que pasa sin ninguna expectativa. Entonces una de las primeras cosas que pasa cuando empiezas a hacer el coaching de masturbación, a practicar y observar qué pasa contigo
empiezas a sentirte uno, a percibir esas cosas más, el placer sutil, el placer a una fruta, el placer de bañarte, vas a tener, como estás ya más atento a ti, entonces vas a tener mucha más energía para iniciar procesos, para parar procesos, para darte tiempo, para entrar en una pausa, para accionar si estás de pronto con mucho tiempo como que en una inercia en varios procesos o en varios aspectos de tu vida. Empezamos a sentir el gozo de estar encuerpado y de percibir sensaciones que de pronto antes no las percibías. Esto se llama sensibilidad somática y es esa capacidad que tenemos de sentir todo, la temperatura, la vibración, la percepción de los diferentes roces, de las diferentes texturas, los olores. Los sentidos empiezan a expandirse y también tu sistema emocional, este sería el tercero, empieza a ser menos dramático. Entonces, si estás con una tristeza, con una rabia, la vives y sales de una forma rápida. Eso quiere decir que a nivel de nuestra neuroquímica no producimos cortisol largo tiempo. Lo producimos el tiempo que necesitamos entrar en esa emoción y rápidamente el cuerpo empieza a crear, eso se llama pues un equilibrio, ¿no? Un equilibrio natural que siempre nuestras células están buscando. Bueno, voy a saludar aquí a la Pimoc, a Larita, a Llovia, a Jimena. Cuéntenme ustedes cómo es esa relación con el placer y si se sienten que están integrándolo a su vida o no. Y de qué forma todos los días. Esto es una de las claves que les voy a dar hoy. Dedica por lo menos 5 minutos diarios a conectarte con el placer a través de poner atención de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si me estoy tomando un café, sentir cómo el café entra a mi lengua, cómo las papilas gustativas lo sienten, la profundidad del sabor. Cuéntame ustedes qué relación tienen con el placer y qué hacen para conectarse todos los días por el placer. Ya los que me han seguido en todos los días del en vivo ya saben que estamos hablando del placer al acto de estar vivo, de respirar, de probar, de comer, de hacer lo que se está haciendo. ¿Alguno tiene alguna práctica? Yo tengo una práctica y se la voy a compartir, ¿sí? A mí me gusta mucho activar todo lo que es el gusto, ¿sí? Y el tacto. Entonces les voy a dar estos dos ejercicios. Yo uso, esto lo pueden hacer con una fruta o con un agua, ¿sí? Entonces este es un producto que se llama chilcuague, es una raíz mexicana que limpia. Como estoy viajando, estoy muy pendiente de estar sanitizándome y este es mi producto para quitar todas las bacterias y las bacterias malas, porque lo que hace es segregar. Bueno, Jimena, muchas gracias. Les voy a compartir. Los de Facebook también me pueden escribir. Estoy en un momento de la vida en que donde estoy más consciente, con más conciencia de todos los placeres, donde me experimento. Súper, pero ¿qué haces? Es súper importante empezar a darte cuenta cómo te conectas, por ejemplo, con el gusto, con el sentido del olfato, ¿vale? Y cuánto tiempo percibes esa sensación, porque esto es como un ahorro. La mayoría de los seres estamos muy desconectados, totalmente mentalizados a hacer lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando entramos en esos 5 minutos, ¿qué acciones hacen? Entonces yo les estaba contando que yo llego y me echo este líquido. Esto tiene un sabor súper astringente, me encanta, mata todas las bacterias, toda la acidez estomacal, todo esto, experimentarlo a través del cuerpo. ¿Y qué acciones haces? Cuéntame qué acciones. ¿Bailas? ¿Te tocas? ¿Cuáles son las acciones en las cuales tú te conectas con esa capacidad de sensibilidad que diríamos que es el placer y que tiene todo un desencadenamiento en nuestra neurobioquímica? ¿Qué haces? ¿Qué acciones? Entonces, una de las cosas que yo hago entre varias es echarme esto tiene un sabor astringente, pero una de las cualidades de esta medicina preventiva es que activa la circulación en la lengua, ¿vale? Y esa saliva
yo me la trago y la voy sintiendo como va bajando a través de mi esófago. Es súper interesante. La primera vez fue terrible, pero después me fui acostumbrando. Entonces hago esto, por ejemplo. Entonces empiezo. Ay, me trago. Ay, es delicioso sentir. Entonces empiezo a sentir ese burbujeo y ese picante que va a través de mi tráquea. Wow, sí, porque va activando la producción de vasitos. Bueno, siento que ahora con esta nueva normalidad a causa de la pandemia me permito tomar un baño placentero con plantas, usar cremas con un suave masaje, bailo, disfruto más la naturaleza. ¡Súper! Mire, cosas tan sencillas, gracias. Me permito sentir sin apresurar las cosas que hago. Pero un ejemplo es súper importante. Mire, usar una crema, eso es una de las cosas de uno conectarse con el placer. Ay, pero Sara, es que la mente tiene su cuento. Sí, pero cuando ponemos la atención a las sensaciones, eso es lo que empieza a pasar. Tu estado de conciencia y tu estado de autoobservación se empieza a volver algo automático con las cosas cotidianas. Muy bien, aquí me permito apresurar. Esa palabra apresurar me encanta. Gracias, Pao, porque cuando nosotros estamos con mucha prisa, y eso me pasaba a mí, en 5 minutos ya quería, gracias a todos los, comparte esta información porque estamos hablando sobre las claves del placer, qué sentimos y qué hacemos para integrar el placer a nuestra vida y qué efectos a todos los niveles esto tiene. Entonces, el apresurarse es estar muy atento o muy atenta a tener una expectativa, ¿vale? Entonces, así sea 5 minutos que tú empieces a activar esa atención a las sensaciones, que te va a hacer subir la energía, porque la bioenergía empieza a activarse a través de los neurotransmisores y de la bioquímica que empezamos a activar. Muchas gracias, hermosa, con mucho gusto. Entonces, como es algo tan simple, nosotros creemos que eso que no tiene importancia, que no tiene relevancia en nuestra vida. Y resulta que tiene mucha, porque nos han introyectado desde hace siglos que sentir placer es algo malo, que el cuerpo es algo malo. Y además hemos sexualizado, aunque todo es sexualizado realmente, pero desde un contexto como de necesitar, como un contexto de desconectarnos, porque realmente todos los días estamos nosotros haciendo el amor con la vida, estamos penetrándonos por todos los sentidos y estamos también penetrando a la vida a través de nuestra acción, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, mire, tan lindo esto. Cuando yo estoy con una persona, si no la conozca, pero estoy compartiendo un contexto con esas personas, estamos siendo penetrados por esa presencia, ¿sí? Corporal, respiratoria, que precisamente por eso es que estamos en estas condiciones, porque somos tan vulnerables a la interacción y a la penetración con el otro y a intercambiar energías y todo, que mire dónde estamos llegando. Entonces, esto a nivel sutil. Ahora, mis hermosos, ¿qué hago para conectar con el placer sexual? Porque muchas veces, óigame, usted puede estar muy conectado con estas cosas, pero tener descuidado el placer sexual. Y este es el inicio para una observación, porque tú puedes también tener mucho placer sexual y estar desconectado con las otras cosas sutiles, o también estar desconectado con la relación, ¿sí? Entonces, todo esto es muy delicado, porque no es que simplemente conectarnos con ella va a transformar, es la forma, la atención en que lo hacemos. ¿Cuánto conoces tu placer sexual? ¿Cómo son las emociones cuando estás con eso? Cuando estás enfrentado, enfrentada. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes que no eres suficiente? ¿Qué pasa cuando yo entro solo o sola a mi placer sexual? ¿Me enfoco más en la pornografía? ¿Me enfoco más en fantasías? ¿Siempre estoy pensando que me están siguiendo? ¿Quiero terminar rápido o que me están observando? Perdón. ¿Qué recuerdos vienen a mi cuerpo? ¿Cuál es el diálogo que tengo cuando me toco, cuando me veo mi cuerpo? ¿Me veo, no me veo? ¿Me muevo, no me muevo? ¿Respiro? ¿Cómo respiro?
Y esto yo lo aprendí en el coaching de masturbación. Les cuento que yo aprendí a tocarme a mí misma y a generarme orgasmos de diferentes partes del cuerpo a través del coaching de masturbación. Pero fue una de las experiencias más desafiantes las primeras veces que lo hice. Eso, atención a las sensaciones, gracias. Cuéntame tú cómo te conectas con tu placer sexual. Aquí hay varias personas que me están escribiendo. ¿Cómo te conectas? Entonces, aquí dice, atención a las sensaciones de todo el cuerpo, de lo cotidiano. Súper bien. Y cuando estás en tu placer sexual, es corto, tu cuerpo se comprime, te desconectas, estás pensando en lo que vas a hacer después, te da tristeza, te da una alegría, pero corta. ¿Cómo te exploras tu cuerpo? ¿Con prisa? Así como decía nuestra Pau, que decía, estar en tu vida. Ay, gracias. Mi bella Mónica, gracias por estar acá. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, de esta forma, mis amores, es que nosotros empezamos a transformar y ahí es donde el placer y ese autoconocimiento en tu sexualidad empieza a cambiar no solamente las emociones hacia nosotros mismos, porque empezamos a sentirnos que merecemos. Una de las heridas de abandono y de humillación es el merecer. Y cuando a ti te da pereza darte placer, cuando tú te comes, y yo como rápido, pero ahí uno va aprendiendo, o todo que ni siquiera puedes percibir el sabor de las cosas, te bañas rápido, te vistes rápido, estás esperando o alguien te dice un no y el drama, alguien llega tarde o no te paga y es el super drama. O pasa una cosa y sigues con el mismo hilo de la rabia o de la emoción largo tiempo si es negativa, pero si es placer o alegría dura poquito. Empezamos a perder el humor. Una de las cosas que sucede cuando estás conectado con tu placer es, primero, súper creativo, súper creativa, ¿sí? Las emociones desafiantes o las que nos sacan y sí, la rabia y eso se expresan pero no duran tanto tiempo ni hay tanto rencor, ¿sí? O sostenimiento de esa emoción, porque como es el placer es algo que lo mantenemos encapsulado así, cuando él empieza a salir, empieza a aflorar todo lo que tenemos encapsulado. Cuando también la creatividad y, ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, creatividad y también nuestra capacidad de decisión, ¿vale? Porque estamos mucho más sensibles. Uno de los mayores pandemias de este mundo es la insensibilidad. Desarrollar habilidades a comunicar con la mirada, explorar desde el toque, la caricia, prolongar el instante, me entrego y me abandono en el sentir, suelto el control mental y el resultado es wow, mariposas. Sí. Y muchas veces, y gracias Jimena por compartir, porque mira, tú dices aprender a comunicar con la mirada. Esto es súper importante, esto en tantra se llama el silencio erótico, ¿sí? O el pulso erótico, cuando tú empiezas a comunicar con la vibración y la pulsión de tu cuerpo. Esto es maravilloso. ¿Cuántos han sentido pulsión? Comunicarse a través de la pulsión. Y también la comunicación con una palabra dulce, una escucha dulce, acuerdos y consentimientos constantes, así sea tu pareja estable por mucho tiempo, porque las parejas van perdiendo esa capacidad de comunicarse y también de sentirse. ¿Por qué? Porque para nosotros tener placer necesitamos un poquito de tensión, ¿vale? Y cuando las parejas están juntas y se conocen y no se hablan y hacen todo automático, esa tensión empieza a desaparecer y empieza a venir la monotonía y esa capacidad de vibrar y de sentir se va perdiendo. Entonces, por eso cuando ustedes, los que tienen pareja estable, ¿qué pasa cuando su esposo o su esposa se va a viajar? Cuando viene uno y dice, wow, o es muy común las parejas que pelean y después se reconcilian y viven años en ese patrón, porque la pelea es lo que hace esa fricción y es lo que hace que haya ese espacio para que esa bioenergía que se construye
dentro de nosotros, la sexual, necesita algo de fricción, de movimiento emocional, físico, respiratorio. Por eso es que las técnicas de la sexualidad consciente son tan maravillosas para poder conocer y reconocer todo este tipo de situaciones que pasa, porque yo te la estoy diciendo, pero compruébalo. Claro, y es maravilloso, pues somos energía y es preciso permitirnos sentir y ser vulnerables al placer. Sí, además, no tener esa desconexión corporal. Cuando lo que tú dices, y gracias, Pau, cuando tú dices vulnerabilizarse, esa es la palabra que voy a coger de tu frase. Entonces, cuando nosotros nos vulnerabilizamos, esas corazas que están preocupados por lo que el otro piense, por lo que el otro sienta, y empiezo como a adivinar, empiezan a mermar y el cuerpo se abre a la vida, ¿sí? Esos son orgasmos, son iluminaciones pequeñitas, por eso ahorrar orgasmos es tan maravilloso, y eso lo podemos hacer y estamos hechos para eso prácticamente, para mantener esa homeostasis, que es la capacidad de ser resilientes, de curarnos a nosotros mismos, de sanarnos, de escuchar nuestra voz interior. Entonces imagínense todo lo que pasa cuando integramos el placer. Y no es que nuestra vida vaya a ser perfecta y es que nunca vas a estar abajo, arriba, sí, pero vas a tener más resiliencia, vas a tener una capacidad de aprendizaje mucho más profundo. ¿Por qué? Porque te estás autoobservando y porque te has responsabilizado de sentirte bien a pesar de todo lo que sucede afuera, porque estás consciente de que esta casa, tu cuerpo, lo conoces. ¿Sí? Conoces el placer, conoces el dolor, conoces la tristeza, conoces la rabia, conoces qué pasa cuando tienes corazas, qué pasa cuando no las tienes, cuando te vulnerabilizas, cuando te pones fuerte, cuando te escondes, cuando te tensas. Súper, muchas gracias. Comparte este video si tienes amigos y amigas que tú creas que pueden interesarse en la sexualidad consciente, o que los veas que están tristes, que están repitiendo patrones, y que les digas, mira, hay una cosa diferente, una cosa que es antigua, pero que realmente la aplicación en una vida diaria es algo novedoso, simple, pero no por eso fácil de hacer, que es conectarse con el cuerpo y con las sensaciones. Entonces, creo que vale la pena. Soy una apasionada de este tema. Practico muchas de las cosas, por eso me gusta enseñar, porque yo creo que cuando yo enseño y entrego esta información, cuando tú siembras conocimiento, seguramente tú y yo vamos a tener un poco más de sabiduría, porque cada vez que estoy aquí tengo que preparar, tengo que practicar, tengo que sentir y comentarles qué es lo que pasa cuando después de muchos años tú estás conectado con estas prácticas y también sientes que quieres compartirlo. ¿Vale? Estén por allí. Y la otra semana estoy en un proyecto súper rico, súper chévere, que tiene que ver en cómo nosotros somos luz, somos energía, y cómo un dispositivo nos ayuda a través de nuestra propia energía a percibir las frecuencias de ese sinnúmero, de ese espectro de luz que hay externa, que hay de todos los tipos para nuestra salud. Porque la bioenergía interna se activa de varias formas y se equilibra de muchas formas. Entonces es importante tener varias herramientas, porque somos un espectro de luz también. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Espero haberles aportado algo. Ahí le dimos algunas claves para que te conectes con tu placer, para que practiques coaching de masturbación, para que te preguntes. Este es un espacio donde todos podemos compartir las vivencias de una forma muy respetuosa, en un lugar seguro. Y además, vuélvete también multiplicador y multiplicadora de la información. Si vemos algo triste, si vemos una catástrofe, a todo mundo y a todos los amigos le estamos compartiendo. Pero ¿cuántas veces compartes algo que está relacionado con la sexualidad o con el placer, que no sea pornografía? ¿Cuántas veces tú piensas que esta información de educación sexual, porque todos tenemos una educación respecto a la sexualidad pobre, paupérrima o inexistente? ¿Cuántas veces tú escuchas esto y dices, ay, yo quisiera entregarle esta información a mi madre o a mi padre? No, es que ellos están muy viejos para eso prohibido. O a mis hermanos o a mis primas o a mis amigos de la oficina, ay, no, porque ellos no se pueden dar cuenta que yo estoy escuchando cosas de sexualidad. Entonces,
La invitación es que salgan de esos patrones, que estamos repitiendo los mismos patrones de la Edad Media, del siglo VIII antes de Cristo, y que renovemos un poco, que es un tema importante, y que todas esta semana que estamos hablando del coaching de masturbación, del placer sexual, de las heridas sexuales que están relacionados también con todo nuestro sistema biológico y de emocional, de heridas. Sí, somos eso, y lo más importante no es decir y para qué esta herida y por qué yo, sino para reconocerlas y ir, y es un proceso que se hace solo a través de la observación, que no es simple, pero no es fácil, porque a nosotros lo simple no cuesta trabajo, y más lo que está relacionado con nuestro cuerpo, que tenemos tantas creencias y tantos tabúes y tanta desconexión, porque nosotros, si somos bien sensibles, podemos estar conectados con nuestros órganos internos y saber cuando hay una bacteria y hacer el proceso de eliminarla, y saber cuando hay un desequilibrio, y saber qué pasa en nuestro hígado, y saber qué pasa cuando comemos algo, y saber qué pasa cuando tocamos y percibimos la luz que está dentro de nosotros y fuera. Entonces esto es algo que es muy simple, porque las prácticas son muy simples: tocarse, mimarse, imagínense, apapacharse, y ya con eso, ¡boom!, la conciencia empieza a vibrar de otra forma. Pero eso no lo podemos entender, porque siempre nuestro placer fue conectado a través del otro. Y después, cuando nos empezamos a reconocer y a tocar, nos dijeron que no. Y empezamos a llenarnos de una cantidad de creencias e información. Muchas gracias, me encanta todo el contenido que comparte. Ay, muchas gracias, preciosa. Gracias. Sí, eso es. Y la responsabilidad lo da la investigación. Me encanta por eso tener los grupos de estudio de fundamentos en sexualidad somática, el retiro presencial que vamos a tener en Colombia del 24 de septiembre al 1 de octubre. Y me encanta también, hola, y me encanta también poder compartir en diferentes espacios. Vamos a tener aquí en Torreón, México, virtuales y presenciales aquí en Torreón, espacios mixtos de mujeres, y virtualmente también vamos a tener otros espacios, porque algo que adoro de la virtualidad es el traspasar fronteras, y porque la sensibilidad, cuando estamos muy perceptivos y abiertos, no hay distancia en la cual realmente podamos alejarnos de esos aprendizajes. Eso, los dejo, mis amores. Para los que no me conocen, me llamo Saraí Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica, y su servidora, para que expandamos la semilla del conocimiento, la sabiduría en sexualidad humana, por una sexualidad mucho más humana, compasiva, expansiva y amorosa. Un beso, compartan, los quiero mucho. Chao, chao, que tengan un resto de día rico, sabroso y lleno de placer. Eso. Eso. Chao, chao, mis amores.